En este vídeo os voy a contar cómo unos investigadores han descubierto que en situaciones de estrés las plantas también gritan. Quédate porque es una cosa súper interesante y lo voy a explicar ahora mismo. Es sabido que las plantas en diferentes situaciones de estrés producen cambios en su morfología, en los compuestos que producen, es decir, las plantas frente al estrés producen diferentes cambios. ¡Ey! ¿Quieto o quieta ahí? Antes de nada, que se me olvidaba, vamos a explicar rápidamente qué es el xilema y qué es el floema de la planta. Las plantas tienen su propio sistema de transporte de nutrientes. Los seres humanos, por ejemplo, tenemos la sangre. ¿Pero qué ocurre si la planta es cortada? Ocurre que esta no sangra, pero sí que tiene sistema circulatorio, el cual está compuesto de dos partes. El xilema, que toma el agua y las sales minerales a través de las raíces y las envía a las hojas. Y el floema, que desde las hojas distribuye los nutrientes por toda la planta. Además, también se sabe que las plantas expuestas a estrés sufren un proceso llamado cavitación. La cavitación es un proceso donde pequeñas moléculas de oxígeno se van acumulando en el xilema de la planta formando una burbuja. Y esta burbuja acaba explotando y lo que produce es una pequeña vibración. Esta vibración sí que se ha medido dentro de la planta, pero si queremos saber si la planta grita o produce sonidos o no los produce, esta vibración hay que medirla si se transmite al aire o no se transmite. Para investigar esto, los investigadores dijeron, vale, vamos a probar primero a meter las plantas en una caja acústica en la cual esté todo insonorizado y medir los sonidos que producen. Las dos plantas que utilizaron para el estudio son la planta del tabaco y la planta del tomate. Registraron estos dos tipos de plantas en tres situaciones diferentes. La control, la cual la trataron bien, le dieron masaje, no le hicieron nada. La situación de estrés por sequía, no le regaron, básicamente. Y la tercera, que es situación de estrés por corte. Es decir, le cortaron el tallo y vieron qué sucedía. Y compararon estos tres grupos para ver qué diferencias había entre los sonidos que emitían. Además, se centraron en un rango de sonidos ultrasónico. Este rango de sonidos, los humanos no podemos detectarlo con nuestros oídos. Por lo tanto, por mucho ruido que hicieran las plantas, nosotros igualmente no podríamos detectarlo. Con esta investigación, como podemos ver aquí, descubrieron que las plantas emitían sonidos. Pero además, emitían sonidos cuando estaban en situaciones de estrés. Y a una diferencia muy grande comparado con los controles. Las plantas que estaban sanas producieron de media un ruido a la hora. En cambio, las plantas que estaban jodidas, ¿no? Que estaban ahí en sequía, producieron, lo voy a leer porque no me lo sé, el tabaco emitió de 10 a 14 sonidos en una hora y el tomate de 25 a 35, es decir, compara 14, 25, 35 a un sonido por hora. Cuando hablo de sonidos que emiten, está claro que las plantas no emiten ningún sonido voluntariamente. Es decir, esto no es una cosa que la planta decida hacer, pero al final es un efecto fisiológico, ¿no? Que tiene la planta, que es debido a la cavitación que hemos dicho antes. Ahora querían medir esto en un invernadero. Lo que pasa es que en un invernadero es mucho más complicado, porque claro, en un invernadero tienes ruidos por todos lados. Tienes al granjero insultando a la gallina, tienes a no sé qué, o sea, tienes ahí un montón de ruidos. Y ahí diferenciar esos ruidos de los que tú quieres es muy complejo. Para ello utilizaron una inteligencia artificial llamada red neuronal de convolución. Si queréis buscar más información, yo os animo porque es una cosa súper interesante, pero yo os lo voy a explicar rápido y corriendo para que lo entendáis. Nosotros, cuando somos pequeños, aprendemos a andar. ¿Y aprendemos a andar por qué? Porque nuestro cerebro aprende a equilibrarnos, aprende a la velocidad a la que debemos ir, aprende qué pisada, dónde poner el peso, dónde tal. Todas estas cosas que nosotros no entendemos, nuestro cerebro sí que lo capta. Y todos estos pequeños detalles, nuestro cerebro lo va captando hasta que tú aprendes a andar. Tú hoy en día sabes andar, pero realmente no entiendes por qué sabes andar. Tú sabes andar y ya está. Una red neuronal hace lo mismo, pero utilizando la informática, es decir, imita, por así decir, el cerebro humano. En este caso, a la red neuronal o inteligencia artificial le suministramos sonidos de lluvia, sonidos de granjero insultando a gallina, sonido X, estos sonidos aislados, es decir, solamente ese sonido. Y se los vamos suministrando hasta que la inteligencia artificial aprende a diferenciar cada sonido. ¿Quieres repetir el cuarto grado? Concéntrate, viejo. Así, aunque haya varios sonidos dentro del invernadero, la inteligencia artificial puede discernir entre qué es gallina, qué es pato, qué es tal, y también entre qué sonido es planta palmando, planta secándose, planta habiendo sido cortada, ¿no? Entonces, como puede diferenciar todos estos sonidos, pues eso luego puedes escuchar cada sonido por separado. Entonces, eso es una manera muy buena de identificar el sonido de la planta
y evitar que los demás sonidos intervengan dentro de este. Y para que os hagáis una idea de la exactitud que tiene estos tipos de inteligencia artificial, que no solamente se aplica a esto, sino a detecciones de cáncer y bueno, un montón de cosas más, el porcentaje de acierto de esta red neuronal es de un 99,7%. Es decir, es casi perfecto. Entonces, una vez que tenían los sonidos de las plantas, ya que la red neuronal les separó el sonido puro de la planta sufriendo, consiguieron clasificar si la planta estaba sufriendo y pudieron comparar ya con las plantas controles. Es decir, ya tenían los sonidos puros, pues ya con esto ya podían comparar las plantas sin sufrir, las plantas de control, con las plantas en estrés. Con estas dos cosas en invernadero comprobaron que había una diferencia bastante grande y que la red neuronal conseguía diferenciar un 85% con una exactitud de un 85% una planta que estaba sufriendo con una planta que no estaba sufriendo. Y los investigadores podrían haber dicho, a ver, nos quedamos aquí y se acabó. O sea, acabamos de descubrir una cosa espectacular y podemos diferenciar dentro de un invernadero qué planta está en estrés y qué planta no, con un 85% de acierto. Pero dijeron, no nos vamos a quedar aquí, somos ambiciosos. Y dijeron, ¿y si intentamos diferenciar el tipo de especie? Porque a lo mejor una planta del tomate y una planta del tabaco no emiten los mismos tipos de sonidos o la misma frecuencia. O a lo mejor diferentes situaciones de estrés son diferentes para cada especie. Entonces dijeron, vale, vamos a intentar diferenciar por especie y por situaciones de estrés. Es decir, imagínate, la inteligencia artificial tendría que decidir si una planta es una tomatera y si está estresada porque le falta agua, porque le han cortado una rama, porque no sé qué, o es una tabaquera. Es decir, la inteligencia artificial tenía que decidir entre esos tipos. Para diferenciar estos grupos, no utilizaron una inteligencia artificial, utilizaron un SVM, ¿vale? No sé, Super Vector Machine se llama, creo, en inglés, mi inglés maravilloso. Super Vector Machine, ¿vale? Pues esto es una cosa también complicada, buscarlo, porque si no se me hace el vídeo eterno. Pero es una cosa parecida a la red neuronal, ¿vale? Dejámoslo ahí. Y clasifica también. Y obtuvieron que este clasificador conseguía diferenciar con una exactitud del 70%, si una planta era una tabaquera, ¿no? Una planta del tabaco, o una planta del tomate, ¿no? Y qué tipo de estrés estaba sufriendo. Es decir, podía diferenciar, por ejemplo, una planta del tabaco sufriendo por agua que una planta del tabaco sufriendo por corte. Es que además, posiblemente otras enfermedades de las plantas que sufren también tengan su propio patrón de ruido. Y esto es que me explota la cabeza porque es una nueva rama de investigación completamente nueva e increíble. Y diréis, Rafa, a ver, como siempre, ¿y a mí esto qué me importa? ¿Qué pasa a la sociedad? ¿No? ¿Qué factor esto tiene a la sociedad? Pues lo voy a explicar. En primer lugar, como ya he dicho, es un campo de estudio que se abre infinito. Pero infinito, o sea, imaginaos todo lo que se puede abrir de estudiar sobre esto, o sea, es que es increíble. En segundo lugar, los animales y las plantas pueden escuchar estos sonidos, no todos, pero algunos pueden escuchar estos ultrasonidos. ¿Y si estos ultrasonidos sirven para que otros seres vivos lo capten y reaccionar a estos? Voy a poner ejemplos muy claros para que lo entendáis. Algunas polillas utilizan la planta del tomate y del tabaco para poner sus larvas. Y estas polillas, además, pueden captar los ultrasonidos que nosotros hemos analizado de las plantas. Y si estas polillas pueden captar que una planta está seca o una planta está dañada y disciernen entre plantas buenas para poner las larvas y plantas malas, los murciélagos también pueden escuchar estos ultrasonidos. Y si los murciélagos los utilizan para saber qué plantas están en estrés y ahí buscar, por ejemplo, orugas que se estén comiendo la planta, al final el sonido no es un sonido que nosotros escuchemos, pero que existe en la realidad. Además, ya se ha demostrado que las plantas reaccionan a sonidos para decir, oye, yo estoy en estrés, poneos alerta porque a lo mejor viene una sequía, poneos alerta porque captar agua. Es como una señal de alerta. Claro, es que podría ser que las plantas se comunicaran entre ellas con estos sonidos y que además reaccionaran a ellos. O sea, os hacéis una idea de todo lo que conlleva esto. Es que es flipante. Y aparte, no solamente todo esto relacionado con biología, sino también en parte de la sociedad. Porque imaginaos que podemos entender y discernir la especie, el tipo de sufrimiento y eso dentro de un invernadero. Quiero decir, esto podría llevar a que el riego de la planta podría ser mucho más eficiente, porque si tú, según los niveles de ruido que produce la planta, puedes saber si una planta está, por así decir, tiene sed, ¿no? Le falta agua o no le falta agua, pues podrías optimizar mucho mejor el riego
Y esto podría ahorrar millones y millones de litros de agua, dineros al país, bueno, o sea, una rayada. Y no solamente dinero y tema capitalista, ¿no? Pero sino también en el tema de medio ambiente. Se abre un campo de estudio brutal y podremos ver en un futuro cosas increíbles. Muchas gracias por todo. Feliz año nuevo, porque este vídeo creo que lo subiré en 2020, así que feliz año nuevo. Y nada, espero que este año sea mucho mejor, mucho más feliz y mucho todo. Suscribiros, daros a like y hasta luego.